Bien, me encuentro desde el municipio de Cereté en un recorrido que se viene realizando de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y precisamente me encuentro con el doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona, presidente del movimiento Unidad Democrática a nivel nacional y actualmente integrante del comité político de la campaña Petro Presidente. Doctor Avellaneda, bienvenido a Córdoba nuevamente, muy agradecidos con su visita en este recorrido que sabemos usted viene realizando por todo el país en esta campaña. Ariana, muy buenos días. Déjeme saludar a todos los educadores y educadoras del departamento de Córdoba. Doctora Avellaneda, bueno, queremos mostrarle a los educadores, a la ciudadanía en general del departamento de Córdoba, algunas de las tantas propuestas que tiene el candidato Gustavo Petro para llegar a la presidencia de Colombia. En materia educativa, ¿en qué se basa la propuesta del doctor Petro? Bueno, yo creo que en general los educadores colombianos deberían sentirse muy satisfechos porque por primera vez un candidato presidencial se compromete con una agenda de defensa de la educación pública en Colombia, que es la gran consigna que la Federación Colombiana de Educadores ha tenido. Me quiero referir a que Gustavo Petro quiere hacer de Colombia una sociedad del conocimiento y para ello viene proponiendo la necesidad de hacer realidad lo que está establecido ya en la Ley 115 de 1994, que fue una conquista de FECODE, pero que no ha sido ejecutada, no ha sido realizada, porque a los gobiernos no les interesa el tema de la educación en Colombia. Decía que me refiero en concreto al establecimiento del preescolar de 3 años en la educación pública. Los maestros lo saben, la ciudadanía lo tiene que saber, que mientras un niño de clase media o de clase rica en Colombia tiene 3 y hasta 4 años de preescolar, nuestros niños en las escuelas públicas apenas tienen 1 año de preescolar. Y esa es una injusticia en materia educativa que se tiene con los niños pobres de este país. Como la educación debe confrontarse, debe mirarse como un derecho fundamental y los derechos fundamentales deben establecerse en equidad, por eso es que Gustavo Petro se ha comprometido a sacar ese preescolar de 3 años en las instituciones públicas. En segundo lugar, la jornada única. Desde 1960, por problemas de recursos, se planteó que solamente los niños estarían una media jornada en la mañana y otros media jornada en la tarde. Y estamos en lo que se ha denominado competencias básicas. Cuando el artículo 67 constitucional dice que la educación debe ser integral, debe ser holística. Para que una educación sea holística tiene que mirarse que no solamente a los niños hay que enseñarles las competencias básicas, sino también hay que enseñarles de cultura, de recreación, de deporte, porque el ser humano tiene una integralidad a la cual hay que atender también de manera adecuada. Por eso se va a establecer lo que se ha denominado la jornada única, para lo cual habrá que hacer más aulas escolares, más profesores, habrá que mirar cómo se dotan mejor los establecimientos educativos. Y en educación básica también va a haber una cosa muy importante, en la cual hemos logrado comprometer a Gustavo Petro, y él se ha comprometido con muchísimo cariño, que es el de la expedición de un nuevo estatuto de la profesión docente. Que los unifique. Un estatuto de la profesión docente que sea único. Se acabaría el 1278 y se acabaría el 2277 del 79, sacaríamos un nuevo estatuto para todos los educadores. Y ese estatuto, además de las garantías de estabilidad de los maestros, de la regulación del ejercicio de su profesión, tendría un aspecto muy importante, que es el tema de un nuevo escalafón. Un nuevo escalafón que permita que el maestro se capacite más, donde ya no solamente el maestro tenga aspiraciones a tener su título de licenciado, sino donde el maestro aspire a tener un título de especialista, un título de magíster, un título de doctor. Por eso es que decimos que Gustavo está preparando a Colombia para ser una sociedad del conocimiento. Los grandes países que han logrado un desarrollo equitativo para todas sus regiones lo han hecho a partir de la educación. Con maestros mejores capacitados se mejorará muchísimo la calidad de la educación y los salarios de los maestros serán proporcionales a su formación. Que ahí está reivindicada la educación de los niños y de las niñas en materia de calidad, y estaría también reivindicada la gran aspiración de los maestros a tener mejores salarios
como son mejores los salarios en las sociedades modernas. Doctora Avellaneda, bueno, es una propuesta totalmente importante porque sabemos esa lucha que ha emprendido FECODE durante toda su historia de dignificar la profesión docente, y con esas propuestas del candidato Gustavo Petro sin ninguna duda se podrá lograr. Pero también queremos preguntarle sobre las propuestas que tiene para el resto de los trabajadores colombianos. Hay un alto número de personas sin un empleo digno, los que tienen un empleo de pronto no se les cumple con todos los requerimientos, se le violan sus derechos salariales, prestacionales. ¿Cuál es la propuesta que tiene concretamente Gustavo Petro para los trabajadores colombianos? Bueno, pues mira, la Constitución de 1991 en su artículo 53 ordenó que el Congreso debería expedir un nuevo Estatuto del Trabajo, basado en una serie de principios señalados en el artículo 53 constitucional, y el Congreso de la República desde 1991 hasta hoy no ha tenido interés en expedir ese nuevo Estatuto del Trabajo, porque los principios que lo orientan son principios que favorecen a los trabajadores. Como lamentablemente desde la década del 80 el país viene transitando por un modelo neoliberal que ha indicado que a menores derechos de los trabajadores, a menores garantías para los trabajadores, hay más capital para el dueño de las empresas, y a partir de ahí mejores empleos y mayor número de empleos, se vinieron imponiendo reformas laborales que yo no las llamo reformas laborales sino contrarreformas, porque el Código Sustantivo del Trabajo, que data de la década del 40, ha sido menguado en los derechos de los trabajadores. Me refiero en concreto a la reforma iniciada en el gobierno de Álvaro Uribe, donde se le quitaron muchísimos derechos a los trabajadores, como los recargos en dominicales, como recargos por trabajo nocturno, como los incrementos por horas extras, en fin. Entonces, lo que propone Gustavo Petro es cumplir con el artículo 53 y con los requerimientos que la propia Corte Constitucional le ha hecho al Congreso de la República, expidiendo ese nuevo Estatuto del Trabajo, y esperamos que muchos de los proyectos que ya fueron radicados y que no pudieron pasar por orientación directa de los gobiernos puedan pasar ahora en el Congreso de la República y se pueda establecer un estatuto donde los trabajadores tengan derecho a la estabilidad en el empleo, donde tengan condiciones de trabajo dignas, justas, donde haya aseguramiento frente a los riesgos que genera la actividad laboral, donde también de ahí puedan derivarse los riesgos contra la vejez en materia de pensiones, es decir, un estatuto del trabajo en el cual podamos rescatar la dignidad de los trabajadores. Doctora Avellaneda, el tema de la educación superior. Como todos sabemos, hace poco se cumplió un año de aquel estallido social donde los jóvenes universitarios salieron a las calles a pedir más garantías para la educación superior, que hubiese mayor cobertura, que los colombianos y colombianas tengan la oportunidad de ir a la educación superior y que sea de manera gratuita, como lo establece la Constitución. ¿Cuál es la propuesta para fortalecer la educación superior en Colombia de Gustavo Petro? Creo que uno de los grandes anhelos de Gustavo Petro en su programa presidencial es justamente establecer la universidad que sea universal, es decir, para todas y todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero además que sea gratuita. Sin gratuidad no hay universalidad. Y repito, los derechos de la educación, como el derecho a la salud y otros derechos fundamentales, deben hacerse bajo universalidad. Así que para ello habrá que modificar la Ley 30 de 1992, que establece la manera como se financian las universidades públicas, y creo que Gustavo tiene absolutamente claro que para ello las personas que hoy tienen grandes estados de riqueza tienen que contribuir más desde el punto de vista tributario que las personas pobres, porque hay que decirlo con muchísima claridad, aquí proporcionalmente tributa más una persona pobre que una persona rica, y eso está violando el principio de progresividad en materia tributaria que establece nuestra propia Constitución. En el mundo moderno, quien más tiene, más aporta, quien menos tiene debe aportar menos, de manera que a través de eliminar una serie de exenciones que favorecen a los grandes empresarios, a los grandes latifundistas, a los grandes dueños del capital, y de establecer un sistema de tributación más justo, más equitativo, vamos a encontrar los recursos para poder hacer
que la consigna de educación gratuita en el sector universitario sea una realidad. Doctor Luis Carlos, usted siempre ha estado en la defensa de los derechos del magisterio, lo tuvimos ahí en el Congreso de la República durante muchísimo tiempo defendiendo esos derechos de los trabajadores colombianos, de los sindicatos. ¿Cómo se garantizaría la protesta social y también el ejercicio de los sindicalistas durante el gobierno de Gustavo Petro? Son varias cosas. Lo primero que yo digo, hay que proteger el derecho a pensar de manera libre. Ese derecho de pensar libremente se forma a través del conocimiento, a través de la educación. Porque una persona no puede ser libre para pensar si no tiene conocimientos, si no tiene formación para pensar de manera adecuada. A partir de ello surge otro derecho muy importante, que es el derecho de expresar lo que uno piensa. Y cuando lo que uno piensa en términos generales para el desenvolvimiento de una sociedad no puede ser realizable porque los gobiernos no lo quieren, debe existir el derecho a la protesta legítima. De manera que ese asentamiento de derechos que están consagrados en la Constitución de 1991 tienen que ser una realidad para todos, absolutamente para todos, incluidos los opositores que los van a ver al gobierno de Gustavo Petro. Para ellos, por supuesto, también tendrán que existir las garantías plenas de que ellos puedan manifestarse en contra de lo que ellos quieran y conforme al pensamiento que ellos abriguen. Doctor Luis Carlos Avellaneda, un tema muy controvertido a nivel nacional y que fue precisamente por la propuesta del candidato Gustavo Petro, tiene que ver con el tema de las pensiones. ¿Cómo garantizarle y decirle aquí en esta entrevista a quienes nos ven en este momento que sus pensiones no serán tocadas, que habrá garantías y respeto para esas personas que ya tienen sus semanas cotizadas, que están cotizando, porque muchos dicen, me van a quitar la pensión si llega Gustavo Petro a la presidencia? ¿Cómo aclararle eso a los colombianos? Yo diría que es todo lo contrario. No sé de dónde pueden salir escenarios o afirmaciones tales como que Gustavo Petro le va a quitar pensiones a los colombianos. Se trata de todo lo contrario. La preocupación que Gustavo ha tenido en todos sus años como congresista y que yo tuve también como congresista, es que hoy solamente 23 de cada 100 colombianos que llegan a edad adulta pueden tener derecho a la pensión. Significa que 77 de cada 100 no tienen derecho a pensión de jubilación en Colombia. Eso se debe a varias causas, pero voy a mencionar sobre todo dos. Una primera es la deslaboralización de las relaciones laborales. La desregulación del contrato de trabajo, del que se ha preñado el Código Sustantivo del Trabajo a través de reformas neoliberales, ha hecho que la relación laboral sea muy flexible. Y esa flexibilidad hace que entonces un trabajador hoy tenga trabajo, mañana no lo tenga, luego vuelva y encuentre trabajo, etcétera, etcétera. Y al final de su vida laboral, en general, no alcanza a construir el número de semanas necesarias para tener derecho a la pensión de jubilación. Una adecuada reforma laboral que le dé estabilidad al trabajador, sin que no vaya a permitirse procesos disciplinarios por justas causas, para despido o para otro tipo de cosas, pues sin perjuicio de eso, una estabilidad laboral va a ayudar muchísimo a que la gente en su vida laboral pueda construir sus semanas de cotización. Entonces, una reforma laboral es adecuada para poder hacer que las personas en su tránsito laboral puedan construir el número de semanas de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación. Pero un segundo factor es el modelo pensional en Colombia. Con la Ley 100 de 1993 nosotros establecimos en general dos grandes subsistemas de pensiones en Colombia. Uno es el modelo de régimen de prima media con prestación definida, que hoy lo maneja Colpensiones. ¿Qué quiere decir prestación definida? Que una persona cuando cumple un número de semanas que exige la ley y una determinada edad, esa persona tendrá derecho a su pensión de jubilación sin importar el capital que tenga construido, porque se construye hacia un fondo público. Y con garantía estatal, esa persona va a poder gozar de su pensión de manera vitalicia y que esa pensión sea transmitida al núcleo familiar
si tiene esposa, si tiene hijos, en edades de que puedan tener derecho a esa sustitución pensional. El otro modelo es un modelo de ahorro individual. Como su nombre lo indica, es el individualismo, es el egoísmo, porque cada persona construye una cuenta individual y ahí va metiendo sus ahorros para pensionarse. Cuando esa persona construye el capital necesario para poder tener derecho a una pensión en forma vitalicia, entonces se le da la pensión. ¿Qué está ocurriendo con ese régimen de ahorro individual que lo manejan los fondos privados de pensiones? Que la inmensa mayoría de las personas que están allí no alcanzan a construir el capital necesario para tener derecho a la pensión. Y es ahí donde quiere incidir Gustavo Petro, para que podamos estimular más bien un régimen de prima media con prestación definida, liderado a través de la entidad que hoy maneja el régimen de prima media, que es Colpensiones, que es una entidad pública y que tiene garantía estatal para el pago de las pensiones. En un primer pilar de carácter público, todos los trabajadores hasta 4 salarios mínimos legales cotizarían a ese fondo público de pensiones. Y por supuesto que esa gente que está allí tiene garantía de su pensión. Ahí no hay por dónde se le escape después de que cumpla los requisitos de semanas de cotización y edad. En cambio, en los fondos privados, la inmensa mayoría de las personas que están en fondos privados, y eso lo puede atestiguar hoy cualquier colombiano, la inmensa mayoría no se alcanza a pensionar allí. ¿Por qué? Porque para pensionarse en un régimen de ahorro individual se requiere construir un ahorro en el cual se hagan cotizaciones por encima de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la inmensa mayoría de los colombianos no ganan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso es que la inmensa mayoría de los colombianos que están en fondos privados hoy no pueden tener derecho a pensión en los fondos privados de pensiones. Si nosotros estimulamos el fondo público versus el fondo privado, entonces le vamos a garantizar más pensiones a los colombianos y a las colombianas. Que es todo lo contrario. No se le va a quitar absolutamente nada a nadie. Incluso los fondos privados de pensiones subsistirán como otro pilar facultativo para que los trabajadores que tengan salarios superiores a 4 salarios puedan cotizar, después de haber cotizado al fondo público hasta los 4 salarios, puedan cotizar si quieren en un fondo privado para mejorar la cuantía de sus pensiones. Tampoco se va a eliminar de manera total los fondos privados de pensiones. Y de otro lado quiero decirle a todos los educadores, porque me escriben muchísimos educadores, me llaman muchísimos educadores, diciéndome que no, que le van a quitar las pensiones a los maestros. Nada. Estén despreocupados de eso. Los maestros saben, por fortuna, siempre han tenido confianza en mí y saben que eso no está planteado en el programa. Yo conozco suficientemente el programa. He trabajado los temas de los educadores en el programa de Gustavo Petro y los maestros deben de tener la garantía del conocimiento que ellos tienen de mí, de que no se va a afectar el actual régimen pensional de los maestros. Así es, doctor Luis Carlos Avellaneda, muy buena esa aclaración, porque como lo decía al inicio de la pregunta, ha sido uno de los temas más controvertidos durante este tiempo de la campaña de Gustavo Petro. Ya llevamos muchísimos años sufriendo todos los colombianos y colombianas un modelo neoliberal que solamente ha enriquecido más a la gente que tiene mucho capital en Colombia y ha empobrecido más a los pobres, al punto de que la gente salió a las grandes manifestaciones que vimos en los últimos años y que ya no está dispuesta a soportar. Y eso que estamos viendo hoy es lo que el resultado de las encuestas y el resultado de las manifestaciones públicas que nos están mostrando que hoy la mayoría de los colombianos quiere que Gustavo Petro sea su presidente y que Francia Márquez sea nuestra vicepresidenta. De manera que yo lo que hago es llamar a toda la ciudadanía, a todos los maestros, a todos los jóvenes, a que caminemos en esta dirección, sin ninguna consideración de partido político en el cual militemos. Yo estoy viendo gente del Centro Democrático en la campaña de Gustavo Petro. Este lunes estuve viendo líderes del Partido Conservador en la ciudad de Villavicencio sumándose a la campaña de Gustavo Petro. Líderes de Cambio Radical del partido de la U, por supuesto, de sectores progresistas. De manera que llamo a todos a que ojalá en primera vuelta, el 29 de mayo, todos podamos salir a votar y a consolidar este triunfo en la seguridad
de que va a generar cambios muy positivos. El cambio es lo que están pidiendo los colombianos, el cambio es Petro, luego todos a votar por Gustavo Petro, y ojalá que ese cambio redunde en beneficio de toda la sociedad colombiana. Y con amor, sin odios, sin sentimientos de venganza, todos a reconciliarnos en la construcción de un país, en la seguridad de que si todos tienen iguales derechos y tenemos iguales obligaciones, entonces vamos a ser capaces de levantar un país para todos y para todas. Doctor Luis Carlos Avellaneda, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación para llevarle este mensaje a todos los docentes en el departamento de Córdoba, pero también a los estudiantes, a los padres de familia, a la ciudadanía en general, para que tengan más claridad sobre algunas de las propuestas del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República. Usted lo hemos visto siempre en este escenario, defendiendo la educación pública superior para que sea gratuita, financiada y administrada directamente por el Estado, así como también la educación media y, por supuesto, los derechos laborales, prestacionales y salariales de los docentes en el departamento de Córdoba. ¿Continuará usted haciendo este recorrido por todo el país, doctor Luis Carlos Avellaneda? Así es, ese es nuestro compromiso, de manera que espero que también los profesores, todos los trabajadores en general y la ciudadanía también hagamos nuestro trabajo. Hay que trabajar con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo. Hay que seguir haciendo esta labor. Y ojalá el 29 de mayo nos muestre un horizonte para el cambio, para la construcción de una nueva república libertaria, para la construcción de una nueva república democrática y justa para todas y todos. Así es el doctor Luis Carlos Avellaneda, presidente del Movimiento Unidad Democrática, también quien hace parte del comité político de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República y ex senador de la República de Colombia.